Bueno, hoy día vamos a hablar, como ya lo hemos dado por este tiempo, ideas, en el fondo es de la idea al emprendimiento y cómo yo voy concretando este sueño, esta idea que yo tengo, porque en el fondo el mundo de las ideas es efímero y los pasos a seguir que vamos a ir haciendo. Entonces hoy día vamos a hablar un poco de qué tengo que hacer. Primero, planificar, luego construir una ruta. Después, buscar quién te pueda apoyar con esta idea y obviamente lanzarte en crearla. Lo más importante en considerar que vamos a trabajar con varias metodologías, mapas mentales, design thinking y un poco de agilidad que en formato Kanban. Estos nombres, como son muy anglosajones, los estoy traduciendo más al español y la idea es ir trabajando mucho más cómo se pueden hacer mix en este tipo de metodologías para ir trabajando y desarrollando un prototipo. Entonces, primero me tengo que presentar. Así como ya me ven, ¿para qué me van a ver dos veces? Bueno, como ya me presentaron, soy Verónica Céspedes, trabajo hace más de 15 años en temas de emprendimiento. En la actualidad soy mentora, trabajo en una incubadora de negocios en el Centro Innova de la Universidad de Santiago de Chile. Estoy a cargo de la dirección y estudié ingeniería civil bioquímica. Después se me ocurrió armar un emprendimiento que lo trabajamos con una idea de como alumnos de universidad con otros compañeros y armamos un preuniversitario social y también una consultora de proyectos. Ese desarrollo nos fue bastante bien, todavía estábamos estudiando. Eh, el preuniversitario, la idea era nivelar competencia en estudiantes de riesgo social en una localidad. Nos fue muy bien en esos años. El 80% de los que participaron sin deserción entraron a la universidad. Tuvimos puntajes regionales, yo soy de la quinta región, por lo tanto eso nunca se había visto en la comunidad. Y todo partió con un grupo de estudiantes sin un peso y haciéndolo como con trabajo propio. Obviamente de eso nos gustó de tener al partir algo de la nada y empezamos a armar esta consultora de proyectos que hacíamos proyectos de desarrollo para pyme. Obviamente nos empezó a ir muy bien y a mí se me ocurrió entrar a un magíster por una beca que encontré y me di cuenta que no me estaba yendo muy bien y lamentablemente empecé a darme cuenta de que mis finanzas y algunas cosas que carecía en ese tiempo, recuerden que estaba recién saliendo de la universidad, muy teórico y poco práctico, estoy hablando de los 90, me di cuenta de que iba súper mal, me estaba yendo casi a la quiebra, y no sé si han escuchado el tema del Valle de la Muerte, que se habla mucho, que cuando a veces los emprendimientos después del tercer o cuarto año tienen problemas de crecimiento, y venden más, pero no por eso ganan más. Entonces me pasó a mí, y obviamente en el magíster me di cuenta todo lo que no debía hacer y fracasé. Y eso fue súper importante, porque uno tiene que manejar de que no todo lo que yo concreto en idea funciona. Por lo tanto, uno tiene que tener el famoso concepto de resiliencia y de aceptar el fracaso. Y si bien uno se tiene que sentir mal, o uno se tiene que sentir incómodo, pero eso es un periodo temporal corto, no puede ser toda la vida y solamente lamentarte. Uno se tiene que levantar y obviamente perseverar, buscar nuevos cambios, volver a ser consistente. No todo el mundo te abre las puertas y conservar el sentido del humor, porque obviamente si uno hace una retrospectiva de en esa época, si yo volvería a hacer lo mismo, creo que haría lo mismo. Quizás con los conocimientos que tengo ahora, con el tiempo, claro, desarrollaría cosas diferentes, pero uno no todo lo sabe al comienzo. Eh, Tiene que ir de a poco avanzando. Y en base a eso, muchas de las cosas que después empecé a trabajar en la Universidad de Santiago fue en desarrollo de proyectos. Y muchos proyectos venían de ideas. Y en base a esa línea empezamos a desarrollar este concepto de idea. Y de ahí nacían unas nuevas metodologías anglosajonas con nombres extraños como Design Thinking, Business Model Canvas,
y todo Lean, Canvas y todas esas terminologías. Y en base a eso es más que nada, es como darte una metodología o una estructura de trabajo para poder ir avanzando en la concreción de tus ideas. Y eso lo fui aprendiendo posteriormente. Por eso yo les digo que lo primero que vamos a ir observando es la concreción. Primero voy a planificar, después voy a hacer una hoja de ruta y obviamente después voy a lanzarme con un prototipo. ¿Qué es lo que no te dicen estas metodologías? Nos dicen que en el fondo yo tengo que hacer un prototipo en corto tiempo al menor costo posible. La famosa versión beta. La versión beta es la versión más simple, en la que hago un esquema, y ahí lo vamos a ir viendo en esta charla. Lo importante acá es que nosotros vamos desde, cuando ya tenemos una idea, no me quiero explayar mucho en la parte de la inspiración, pero eso es la primera parte que uno tiene. La pone a pensar, observa, define y tiene ya una idea. Yo tengo una idea. Pero ¿cómo lo bajo? Eso es lo más difícil. Yo veo muchas charlas del generar las ideas o de la creatividad, que me parecen súper buenos, pero eso es una etapa antes de lo que yo estoy mencionando. Pero la bajada es lo más importante. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme es que si mi idea es tangible, se puede concretar en el fondo, tangible que sea algo tocado, concretado, mi idea resuelve algún problema, ¿quién es el usuario que va a desarrollar o le va a servir esta idea, este producto o servicio? Y algo que lo interesante de estas metodologías y la agilidad te dice es que tiene que estar el valor desde el inicio. Cuando nos enseñan formulación de proyectos, siempre nos dicen que tenemos que primero hacer búsqueda bibliográfica, después desarrollar un producto, eso está bien. Muchas veces te enseñan el método científico, por ejemplo, para hacer una concreción de desarrollo en el colegio o entre la media y también incluso en la universidad. Pero lo interesante es cómo le entrego valor. Y una de las cosas que en la actualidad se tiene que hacer, porque lo tienes que hacer en forma económica y rápida, es el famoso concepto de la entrega de valor y el valor. Por lo tanto, el concepto de usuario tiene que estar, o cliente que algunos le denominan, tiene que estar posicionado desde el inicio. Tu idea sin que alguien lo use no tiene sentido. Y tu idea sin que se haga una bajada en un concepto de valor o un regalo que le estás dando a tu cliente no tiene sentido. Por lo tanto, muchos dicen, pero ¿para qué hablar de mercado o de negocio? Que seguramente lo están viendo en las charlas de estos, ¿cómo se llama? De estos talleres que hay. Han visto modelo de negocio, pero la propuesta de valor debe venir incluso antes del modelo de negocio. Tenemos que primero construirla. Y bueno, en base a eso, a la construcción de la propuesta de valor, uno analiza, bueno, ¿qué significa el valor? El valor percibido no es solamente el precio. El valor percibido tiene que ver con cuánto yo estoy dispuesto a pagar. A veces tratamos de hacerlo muy barato, que me ha pasado porque trabajo con muchos emprendedores de distintas áreas, y tratan de bajar demasiado el precio. Pero eso no te va a dar viabilidad al negocio. Hay gente que está dispuesta a pagar. O todo lo contrario, yo creo que es muy costoso, porque a mí me gusta, porque yo lo compraría. Pero eso es una fuente muy personal y es como mirarse el ombligo. Eso es muy autorreferente. Uno tiene que preguntar. Y algo que a nosotros nos da mucha vergüenza es preguntar. Entonces uno tiene que preguntarle a alguien que no sea tu familiar, que no sea alguien conocido o tu amigo, si realmente le interesa esto o no. Entonces, está el concepto del beneficio versus el sacrificio. El beneficio percibido está asociado al precio de compra, la calidad, los atributos, el soporte técnico, la postventa, por ejemplo. Todo el mundo se obnubila por ejemplo, con los celulares. Todos vamos a tener celulares, tenemos sistemas de prepago la mayoría, tenemos de distintas compañías. Pero ¿por qué yo elijo una sobre otra? No, porque es más barato. Perfecto. Pero ahora, cuando estoy en cuarentena y necesito mucho internet, ¿realmente es más barato o voy a estar priorizando la conectividad? Entonces quizás el beneficio percibido inicialmente era más barato, pero quizás ahora yo estoy priorizando
la conectividad, que no se me caiga el internet, que no tenga problemas de conectividad, y empiece a hablar como Ado, que es muy importante, que yo lo necesito para poder hacer actividades dentro de mi trabajo. Entonces, obviamente, todo ese tipo de relación está dentro de mi beneficio, y los sacrificios están asociados a los costos, al transporte, la logística, porque yo prefiero comprar en línea en una plataforma versus la otra. Porque empezaron a estar muy de moda, pero yo creo que la moda de los Rappi y ese tipo de cosas son en las ciudades más centrales, porque el sistema de distribución es más fácil, pero en zonas más aledañas, incluso en regiones, los sistemas logísticos todavía no son eficientes. Yo por ejemplo, en Santiago, si yo pido una compra en un supermercado, me puede llegar en el mismo día. En cambio acá, en la quinta región, yo pido algo y me puede llegar en 3 días. El retiro en tienda es en 3 días. Entonces, uno de los puntos críticos que se ha demostrado, por ejemplo, ahora en la cuarentena, es el tema de la distribución. Y es un dolor que podríamos llamarle el concepto del dolor de mercado. Es un dolor porque obviamente la logística no estaba hecha. La pregunta ahora, ¿uno usaría estos productos? Y estos productos se desarrollaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Los usarían? Estos productos se desarrollaron en un proceso normal, con patentes de invención, y siguieron toda la lógica. Obviamente que no, como dicen todos. ¿Y por qué no? El del libro quizá, pero cada uno ya cada vez ocupa menos libros físicos. El libro sí, buena César. Claro, porque tú todavía utilizas libros no digitales, pero a futuro nos va a servir, o quizás nos va a molestar más el dedo que usarlo. Bueno, nosotros los que nos gusta leer todavía eh, ocupamos el libro físico, todavía nos cuesta que se nos cae el libro encima y todo lo demás. Entonces, el tema de leer, o por ejemplo los palillos con un ventilador tan gigante, quizás nosotros no usamos palillos, pero todo lo que es en la parte de Asia, que son la mayoría de la población a nivel mundial, usan palillos. Pero un sistema de ventiladores para que sople es bastante poco cómodo y conveniente. Y en la actualidad cada vez se ocupan menos las corbatas. Esto está diseñado para la época de que toda la gente que iba a trabajar, iba al colegio. No sé si ustedes alcanzaron, no creo que hayan alcanzado a ir al colegio con corbata. De hecho, por lo que veo y por la edad, no lo creo. Yo tuve corbata para ir al colegio. Entonces, por ahí podría ser incluso la gente que iba a la universidad. Años atrás mis profesores me contaban que iban con uniforme, entonces también tiene que ver en el contexto de la época. Por eso tiene que ser más dinámico y más ágil, porque todo va cambiando. Ah, buena Catalina, ella usó corbata. Y Najir también alcanzó a usar corbata. Claro, a ustedes quizás les habría servido la corbata inteligente, pero en general serían pocos los que estarían ya ocupando esas cosas, y se genera una obsolescencia muy rápida de algunos productos. Además está el concepto de lo desechable, que está lo normal, porque en realidad uno va ocupando cosas y van descartando. Yo antes de cuarentena en realidad no tenía un escritorio, no tenía nada para trabajar en mi casa, estaba mucho más en la oficina hago clases también, y estaba más en esa área. Entonces al estar en cuarentena me di cuenta de que no tenía una silla cómoda, no tenía un escritorio cómodo, de hecho no tenía. Tuve que improvisar con una mesa, después tienes el concepto del espacio, y todo eso te va generando distintas problemáticas, y esas problemáticas uno las tiene que solucionar. Y en base a eso uno tiene que ir trabajando en el desarrollo de una idea. Por lo tanto, las ideas, como lo estaba anteriormente, les repito, tienen que ser que se puedan concretar. Y aquí hablan del concepto de tener una visión. Se pueden concretar, que resuelvan un problema y que entreguen valor. Y que obviamente ese valor sea para alguien. Esas son las cosas o los principios que uno debería trabajar cuando estamos en ideas. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es planificar. De repente nos dicen todos que tenemos que ser organizados, pero ¿qué significa ser organizado? Es planificar. Así que lo primero que yo debo tener
es tomar mi idea y planificarlo. Entonces, como definición, la planificación es un proceso y efecto de las organizaciones, o de organizar, y en el fondo estructurar los objetivos, es decir, yo tengo que definir mis objetivos y obviamente definirlo en un tiempo y poder concretarlos. Aquí alguien preguntó qué significa entregar valor. Entregar valor, Carolina creo que es, sí, Carolina. Entregar valor está asociado a más que un precio, es un beneficio versus un costo o un sacrificio que se llama. Yo elijo una cosa sobre otra y uno analiza por qué yo elijo una sobre otra. Lo mismo tenemos que pensar en nuestros consumidores o usuarios o potenciales clientes. ¿Por qué voy a una cafetería sobre otra cafetería? Porque yo prefiero pedir la comida rápida de esta señora que está haciendo cosas que de esta otra señora. Porque me gusta la comida, porque el sabor es rico o porque la entrega es rápida. Yo tengo que determinar cuáles son los puntos de valor que tiene mi producto o servicio al beneficio del cliente. Y eso se lo tengo que preguntar al cliente. Por eso reitero que a nosotros nos cuesta mucho salir a la calle a preguntar. Y eso es muy importante desde el punto de vista de, de cuando concreto una idea. Se me fue la onda. Planifica. Bueno, primero yo tengo que definir un propósito y una visión. Siempre en el concepto antiguo te decían, hace un objetivo general, genera una hipótesis, objetivo específico, actividades. En cambio, en este caso, cuando yo estoy trabajando ideas, y por eso nacen estas metodologías más ágiles, nos dicen primero hagamos un mapa mental y concretemos qué quiero hacer. Entonces, obviamente, primero lo que yo tengo que hacer es un esquema de lo que quiero hacer. Yo hago un dibujo, formo una estructura de lo que quiero hacer y les voy a dar un ejemplo de una actividad que estuvimos desarrollando en base a una idea y empezar a concretarla. Después, armo una visión. Por ejemplo, la visión no es la famosa misión y visión que siempre hablábamos en estrategia, o que de repente les enseñan en estrategia en algunos, de repente te enseñan en el colegio, de repente lo enseñan en la universidad, algunos dependiendo del lugar, pero es la visión de lo que yo quiero lograr, cuál es mi fin de lo que quiero conseguir. Si yo hago, por ejemplo, en esta época, hago alcohol gel, ¿cuál es la visión? Construir un alcohol gel de buena calidad, que sea bueno, que pueda producirlo, no sé, producir el alcohol gel. Y le tengo que dar una temporalidad. Entonces tengo que definir lo que se llaman los tiempos. Si yo quiero hacer un alcohol gel, obviamente tengo que de aquí a una semana definir que puedo producir el alcohol gel. Estoy siendo bien burda en el ejemplo. Tengo que definir algunos objetivos para poder concretar la producción de alcohol gel. Entonces, ¿qué tengo que tener en los objetivos? Primero, saber qué hacer con el alcohol gel, porque no tengo idea cómo se hace un alcohol gel. En realidad sí sé, pero en el fondo tengo que saber, tengo que determinar cuánta es la cantidad de producto que yo necesito y voy haciendo distintas lluvias de ideas. Si se fijan, lo primero que yo estoy diciendo son cosas de desarrollo de producto. Y en lo que también debería tener es como a quién se lo vendo. Entonces, en las actividades tengo que hacer una lluvia de actividades y tareas que yo quiero definir y decir, mira, yo quiero vendérselo a mis vecinos porque yo sé que a ellos no les cuesta acceder, entonces voy a partir con mis vecinos, se los voy a vender más bajo. Ah, pero también tengo otra variable que tengo que analizar, tengo que hacer resolución sanitaria. ¿Qué significa la resolución sanitaria? Tengo que investigar sobre la resolución sanitaria. Después tengo que buscar a los famosos permisos municipales. Ah, perfecto. Y así voy haciendo un listado de distintas cosas que tengo que hacer para poder concretar de armar mi alcohol gel. Es decir, aquí yo estoy no solamente hablando del producto, sino también de los procesos de certificado legislativo y de mercado también. Entonces, hay distintos puntos y tengo que ponerle un tiempo. De repente decimos, ya lo vamos a hacer, ¿y cuándo? Ah, de ahí lo vemos. Ya lo vamos a hacer y de ahí lo vemos, yo no lo recomiendo para nada. Siempre hay que definir un tiempo. Eh, y ahora les voy a explicar, el propósito está asociado, y aquí vamos acá, a lo que yo quiero lograr. Y la visión es el resultado que estoy logrando, ¿ya? A lo que voy a llegar, a mi fin. Uno siempre es parte de un propósito, de ahí estructura los objetivos, y después llego al fin, que
de como la visión, donde voy a construir mis resultados. Es decir, de lo que yo quiero, cómo va a ser el camino, va a ser las actividades, hasta poder alcanzar mi famoso alcohol gel. Entonces, el propósito nace de distintas cosas. Nace de lo que amas, por ejemplo, nace de la pasión, nace de lo que eres bueno, de tus competencias, nace de lo que necesita el mundo, y eso nos cuesta. Siempre vamos muy hacia nosotros y no lo que necesita el mundo. Entonces, el propósito tiene que estar asociado a lo que se necesita en el exterior, nace por lo que también te pagan. Y en base a esos propósitos, que esto es muy amplio y muy genérico, hablamos de la pasión, la profesión, la vocación y obviamente cuál es mi misión y qué quiero hacer. La misión está asociada siempre a lo que quiero realizar y lo que tengo ahora en el presente. Y la visión a lo que quiero llegar en mi futuro. Más o menos esa es la estructura, es decir, desde que estoy aquí hasta el futuro. Entonces ahí uno tiene que ir definiendo. Entonces, Kanban no es un nombre anglosajón, es un nombre japonés, viene de todos los procesos de agilidad, de Lean, que se llaman, que vienen de la época de los 60, cuando el señor Henry Ford hablaba de un sistema de producto y de generar productos a bajo costo en una línea productiva lineal, sin grandes cambios. Los japoneses dijeron, ¿sabes qué? No, pues hay que hacer otro tipo de proceso y tenemos que hacer más flexibles, pero siempre tenemos que hacer mejora continua. Entonces, Kanban es una serie de tarjetas, que les voy a mostrar después cómo se arman, donde se registra y se documenta todos los tipos de actividades que yo quiero hacer. Lo normal es identificar también oportunidades, y lo interesante es que estas tarjetas, o todo lo que es el concepto de agilidad, son flexibles en el sentido de que yo no tengo que usar la misma plantilla para todo. Por ejemplo, Business Model Canvas es una plantilla de 9 cuadrados, donde el central está la propuesta de valor, y después están asociadas, y tiene que ser de esa estructura y tiene una metodología. A diferencia de eso, Kanban dice, no, yo puedo usar esa plantilla, pero le puedo hacer algunas modificaciones y puedo ajustarla más asociado a lo que mi forma de trabajar o mi organización. Entiéndase, las organizaciones, sean personas, sean empresas, o en el fondo están involucrados con seres humanos. Kanban está muy centrado en las personas, y la gracia que tiene es que es un proceso más entretenido, más lúdico, más de juego, para poder trabajar en el día a día y te saca la rutina. Si alguna vez ven videos de cómo es Google, o cómo muestran este edificio maravilloso, que son en realidad un campus completo de como, si memoria no me falla, son como 6 edificios, donde cada lugar tiene distintas cosas. Ellos utilizan mucho la agilidad. De hecho, Google sacó una metodología ágil para Google. Entonces está la metodología ágil de Google, está la de los informáticos, los que les guste, que sean más informáticos y computines, los que les guste eso, yo les recomiendo Scrum Master. Entonces también ahí Scrum es una metodología muy para software, nace del manifiesto de los 90, donde se generan las líneas de la flexibilidad, de tener metodología. No porque sea ágil o flexible significa que no tenga una metodología, tienes que tener un rigor de trabajo, uno tiene que ser ordenado. La flexibilidad está asociada a que si hay algo que se está entrampando, poder avanzar con la otra, pero no por eso estar cambiando a cada rato las actividades que yo estoy comprometido a realizar y que planifiqué. Es decir, yo no puedo cambiar la planificación a cada rato. ¿Ya? Entonces, cuando uno planifica, después tiene que construir. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es decir, ya, ¿cuál es mi propósito? Quiero hacer un alcohol gel. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo varias variables, distintas actividades que tengo que realizar para hacer un alcohol gel. Entonces yo dije, hay cosas normativas que tengo que solucionar, hay cosas de negocio, tengo que ver a quién se lo voy a vender, y hay cosas más del producto, como qué voy a hacer. Yo no tengo idea de hacer alcohol gel, pero se me ocurrió ahora que sería una muy buena idea en esta situación. ¿Quién tiene el problema? La gente, porque en realidad hay una escasez de alcohol gel. Entonces, ya voy a ver que hay una escasez.
pero en realidad en el tiempo que yo me demore en decidir si lo hago, y si me demoro 3 o 4 meses y justo ya termina todo este proceso de COVID, estoy hablando optimista. Hasta ahí nomás llegó mi idea. Por eso es importante la temporalidad y hacer una hoja de ruta. Entonces, en base a eso, yo voy a construir mi ruta. Entonces, lo que yo recomiendo es construir una hoja de ruta. El famoso roadmap que dice Design Thinking, o los tableros de la carta Gantt, si alguien conoció la famosa carta Gantt, que es una forma de planificar y ejecutar, donde yo pongo todas mis actividades y mis tiempos en una matriz, etcétera, etcétera. Entonces, yo priorizo qué primera actividad puedo hacer, qué segunda actividad puedo hacerla. Entonces yo hago una esquematización o una planilla de trabajo, pero lo importante es que sea dinámico y que lo puedan usar. Puede ser una planilla Excel, puede ser una planilla, un papelógrafo, yo eso les recomiendo mucho. Un papelógrafo es súper interesante, lo ponen en grande y como sale en esta plantilla que está en inglés a mano derecha, no sé si se ve mi mouse, pero van distintos colores, esos son los POSIT. Entonces los POSIT yo les puedo poner, por ejemplo, lo que voy a hacer, cuál es mi planificación, qué desarrollo voy a hacer, qué voy a probar, qué voy a reanalizar y qué voy a hacer futuro. Entonces, tengo primero historias que puedo colocar acá, que son de un color morado, porque se me ocurrió, cuáles son las actividades, cuáles son las condiciones futuras, por ejemplo, todos los supuestos. Entonces puedo hacerlo acá. Le puedo poner colores y priorizar. O a veces le pongo color dependiendo quién va a ser responsable en hacerlo. Eso va a depender de lo que tú quieras. Pero lo importante es que cada POSIT que vaya colocando en cada unidad vaya avanzando en el tiempo. Entonces, cuando yo digo, no necesito tanto dinero para tener un software super pro, igual ahí, de ahí les dejé después unos links. Por ejemplo, hay unos tips de distintos software que tú puedes usar para esto, que son gratis, pero también se pueden hacer a nivel de papelógrafo. Es como volver un poco a lo de antes, usar los POSIT o papeles de color, incluso un papel lustre nomás, y lo vais pegando en algunos lugares con una cuestión de corcho, y le pones unos pinchos y vais avanzando, y a este como pizarra de corcho le vas colocando líneas y vas poniendo cada uno un nombre. Lo puedes hacer en un rotafolio y vas pegándolo en las murallas, lo puedes hacer en murallas de vidrio, que eso es como lo más pro, que se usa con lápices pizarra y vas rayando y escribiendo, o lo vas haciendo en software, como tú quieras. Las empresas en la actualidad y las organizaciones o los que están emprendiendo, elijan la forma más fácil, pero que sea dinámica para ustedes. O hago, como acá que sale un producto de una hoja de ruta, como un dibujo esquematizado, donde hago un mapa y voy pinchando cada una de las actividades que quiero lograr en un año o 2 años. En general se recomienda que si ustedes quieren emprender, hagan una planificación a 3 años. Si ustedes están desarrollando un producto, recomiendo que hagan no más allá el desarrollo de producto entre 3 a 6 meses. No más que eso. Si me demoro más, mejor no seguir. Y eso es lo interesante de este sistema como Design Thinking. Te dice, hazlo lo más barato posible, al menor costo y en el menor tiempo. Entonces, cuando uno parte, como que se complejiza tanto, y esto te da como la forma de simplificarte, porque no es tan rebuscado, no es tan terrible. Claro, quizás aquí tengo los dibujos en inglés, pero por ahí después tengo unas cosas en español. Otra forma de hacer tu mapa de trayectoria o tu mapa de trabajo es hacerlo por cómics. Yo puedo hacer dibujos y trazar una línea de tiempo en la parte inferior y le voy colocando la temporalidad a lo que tengo que hacer. Los que son más buenos para el dibujo, porque muchos jóvenes lo son, yo soy un desastre. Sí, en Design Thinking, Fernando, hay muchas plantillas. De hecho, le dejé un link de Design Thinking en español con plantillas de trabajo.
También está Trello, que es muy bueno para trabajar. Están varias páginas que después pueden ir desarrollando para planificación. De ahí les vamos a mandar porque me pidieron ahí una serie de links y eso lo vemos al final. Entonces, en el mapa de trayectoria, como por ejemplo esto, armar un mueble, me pasó, por eso me encanta poner este dibujo, muy autorreferente, alego de la autorreferencia y estoy siendo autorreferente, pero me compré la cama y los veladores en el home center, y ármelo usted mismo. Y compré, para que fuera más económico, lo compré con que uno mismo lo armara. Yo dije, bueno, yo estudié, he hecho cosas, yo maestreo, de hecho la gracia es que pongo cerámica, electricidad, lo que mala soy en carpintería, pero en otras cosas re buenas, hasta arreglo techo, no tengo ninguna gafitería, aprendido de todo. Entonces, lo cómico es que yo dije, ya, voy a armar mi mueble. Y cuando armé mi mueble, quizás no fui el de la que tomó cervezas toda la noche, pero sí me quedó un cajón al revés. El tema es que el manual venía en polaco y la cama venía en holandés, no, en danés. Los manuales de armado venían uno en polaco y el otro en danés. Entonces, me costó un mundo armarlo, y eso fue porque hice una muy mala planificación. Entonces siempre lo primero que uno hace es, ¿en cuánto tiempo me voy a demorar antes de pedir ayuda? Porque eso también es importante. Hago mi hoja de ruta, y si voy avanzando y me estoy atrasando, es importante lo que viene posteriormente, que es pedir ayuda. Bueno, en Kanban lo que hace es definir los flujos de trabajo, como yo decía, porque Design Thinking yo sé que no he escuchado más, y Agilidad se está como recién escuchando, pero es muy bueno, muy entretenido. Me gusta mucho trabajar en esa línea. Definir los flujos de proyectos, obviamente, visualiza los ciclos de producción, reglas claras, los pasos de los procesos, y obviamente yo puedo decir, ¿sabes qué? En este tablero voy avanzando mi ruta, de cómo voy avanzando en los tiempos. Entonces, todas las semanas yo puedo mirar mi papelógrafo gigante con mis post-it y puedo ir viendo que van avanzando hoja a hoja. O en esta muralla donde tengo puros pinchos, chinches chiquititos, con mis papeles lustres que tengo escritos cosas y voy avanzando con mis cuadrados de lustre. Es muy, muy entretenido. Miren, por ejemplo, estuvimos trabajando una problemática que había, que yo estuve revisando de que había una, no muy alta, pero había una gran devolución de envases de papa frita y se encontraban polillas. Entonces, el análisis fue, ¿qué hacemos para poder solucionar el envase? Porque tiene problemas de polillas. Y tiene que ser algo que no esté en más de 4 meses, es decir, ponemos a 4 meses el tema. Entonces, se definieron algunos objetivos, como le estaba hablando en la planificación, se analizaron cuáles de esos objetivos se van cumpliendo y cuáles van en forma pendiente, en curso, en prueba o terminado. La misma tabla que les mostré con colores, bueno, acá es más fome porque está en escala de grises, pero en el fondo estoy demostrando en español cómo puedo ir avanzando en las actividades o los objetivos que estoy realizando. ¿Cuál es el fin o la visión? La visión es tener un envase que las polillas no la ataquen. ¿En cuánto tiempo lo tengo que hacer? En menos de 4 meses. Entonces yo tengo que analizar qué hago. Entonces se hicieron distintos análisis con unos estudiantes, estuvimos trabajando esto, y ellos empezaron a identificar distintos problemas que pasaban, y en el fondo lo que sucede es que el producto está bien envasado, todo perfecto, está en la caja y todo, pero las polillas rompen ese material plástico aluminio, que uno diría, pero eso es muy tóxico. Obviamente, pero la polilla lo rompe y pone sus huevos. Entonces, el análisis de hacer un envase quedó como una visión de hacer un envase más resistente al ataque polilla. Se armó esa idea, se armaron las cosas que se querían hacer, y bueno, ahora hay que concretarlo. Entonces, en el fondo yo puedo hacer una serie de lluvia de ideas de qué cosas puedo solucionar, pero si se fijan, acá están todas asociadas a desarrollo de producto. Y acá lo que no hay, y eso quería mostrar,
es que no hay nada sobre negocio. Entonces, yo paralelamente a hablar de las microroturas y la evaluación sensorial del producto o la calidad del envase, también tengo que analizar actividades más de mercado. Por ejemplo, quiénes son mis usuarios, cómo voy a llegar, cuándo les voy a probar, cuándo voy a probar. Esta tabla debería ser una tabla mucho más larga, no de 3 filas, yo creo que son unas 10 filas mínimo, y ir viendo cómo voy avanzando en mis productos. Pero no ser aburrida, pero que sea... Pero para eso necesito apoyo. Yo no puedo hacer todas estas actividades solo, yo necesito apoyo. Y reitero, yo no soy la superwoman o el superhombre quien esté ahí y puede hacerlo. Necesitamos un equipo. Por eso busquen quien te apoye. Y el quien te apoye no es solamente los equipos de trabajo, sino también quienes te pueden ayudar como mentores, como centros de emprendimiento, como las unidades de emprendimiento de cada municipalidad, donde te pueden hacer algunas orientaciones, pero busca quién te puede apoyar, pueden ser organizaciones o personas. Design Thinking dice que es muy importante las conversaciones críticas, y eso es importante porque si yo estoy muy al producto, porque yo por deformación soy más asociada al producto, ¿por qué no busco a alguien que sea más de negocio? O en realidad le pregunto al amigo de mi amigo que justo él vende cosas, vende en un mini market. Entonces él vende algo, entonces le voy a preguntar a él, ¿sabes que ese tío o papá de mi amigo, eh, ¿por qué no me explica un poco cómo es el tema del ataque de las polillas? Entonces ahí te va a ir diciendo, ¿sabes qué? Mira, en realidad sí es efectivo, pero en realidad son pocas, no tengo idea si viene de la empresa fabricadora o se contaminan acá, en realidad no es mi problema, pero sí hay contaminación de polilla. O me puede decir, sí, efectivamente, a veces tengo plaga de polilla y me contamina todas las, ¿cómo se llama?, los productos, incluso la harina, y salen los famosos gorgojos, y bla, 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 bla. O, o mira, qué interesante tu solución, yo te podría dar el contacto de un tercero que te pueda ayudar, y en el fondo ahí es importante ir trabajando y buscando como los potenciales inversionistas o las personas que te pueden, como le llaman los mentores, que te pueden orientar y apoyar en la concreción de tu desarrollo de producto. También en el equipo es muy importante que cuando trabajes con gente en el equipo, sea gente que complemente y que entienda de riesgo, porque a veces se obnubilan con el éxito y que esto va a ser muy bueno y exitoso, pero al momento ya de que el producto empieza a tener una concreción, su participación es más baja. Y obviamente ven que el producto está terminado y no se vende. Pasan 6 meses y no se vende. Ah, entonces me retiro, esto no tiene sentido. En cambio, otros dicen, no, en realidad yo entiendo este riesgo de que puede funcionar o no, o pueden demorarse 2 años en vender, por lo tanto, te voy a acompañar. Por ejemplo, hablaron mucho tiempo de Corner Shop y el éxito que tuvo su levantamiento de capital en México y el éxito que tiene como compañía. Pero la gracia de Corner Shop, de estos chilenos, es que ellos habían fracasado como equipo en 2 emprendimientos anteriores a Corner Shop. Entonces ellos ya tenían en el cuerpo, yo no es que recomiende fracasar, porque de hecho creo que es la peor vivencia que uno tiene que tener, pero es necesaria. Pero yo no lo recomiendo nunca a nadie. Pero lo que yo digo es que si voy a tener un fracaso y ese mismo equipo aceptó el fracaso y se pudo levantar y hacer otro emprendimiento, significa que es un equipo cohesionado y que entiende el riesgo. A eso voy, que en el fondo uno tiene que capturar y entender, me tomo un vasito de agua, entender el riesgo, ¿ya? Después yo tengo que lanzarme, así, lánzate nomás y tengo que hacer el prototipo. ¿Y cómo hago el prototipo de forma más fácil, buena, bonita y barata? Y que he visto que funciona bastante bien dependiendo que tengas una buena forma de presentar. Por eso es muy importante si hay talleres de presentación efectiva que participen en eso, porque hay presentación efectiva para vender, presentación efectiva para presentarlo a un proyecto concursable, un fondo concursable, como estos videos de 1 minuto, presentaciones efectivas para, o elevator pitch que le llaman algunos,
para todo lo que es levantamiento de inversión. Pero yo creo que en estas etapas, más que nada, es más asociado a presentación efectiva para poder vender. Entonces, algunas cosas que yo puedo hacer son anuncios o landing page, diagramaciones, por ejemplo. Yo puedo hacerlo a mano incluso. Yo he visto diseños de desarrollos de aplicaciones app, por ejemplo, que las hicieron en dibujo con lápices de colores y mostraron la diagramación o una maqueta, un modelo o los famosos mock-up, que en el fondo los mock-ups son fotomontaje, que es una forma y más innovadora de presentar productos. Tú contas una historia a través de fotografías. Incluso en la actualidad existen los grafitis, pero en realidad no puedo sacarle una foto a un grafiti o llevar el grafiti en mi espalda para presentar, pero sí un mock-up. Es decir, voy sacando fotos y las fotos me van demostrando una historia. Como hacer el cómics del desarrollo, lo hago a través de fotos, pero no de cómics. Entonces, en base a eso, uno puede ir trabajando. Exactamente, Camilo. El aprendizaje se puede aplicar innovación en Intelligent Fast Fear. Es decir, es como de forma inteligente, rápida, y si te equivocas rápidamente. Hay otras formas como maquetas que pueden ser con juegos Lego. Entonces yo puedo tener un Lego y papeles y empiezo a dibujar, o puedo hacer cosas con papel, Lego y demostrar a través de un esquema, como esta figura. Entonces, lo importante es que se haga de forma rápida, obviamente, y que no pierdas el enfoque del desarrollo del prototipo. Por ejemplo, el carrito de compra inicial, cuando se armó estos carritos de compra que nace Design Thinking, o uno de los casos más exitosos, era este carro de compras plástico que se vende en los supermercados. ¿Por qué? Porque los metálicos son muy costosos y tenía que tener la misma resistencia. Entonces, siempre Design Thinking te dice, ponte en los zapatos de tu usuario. Entonces la gente fue, miró los carros, estuvo unos días mirando en el supermercado cómo se usaban los carros, cómo se subía la gente, los niños, etcétera, etcétera. Y en base a eso hicieron durante unas 2 semanas, 3 semanas distintos prototipos. Los primeros fueron en papel, así en papel, literalmente. Después los hicieron en madera, porque es un producto barato, entre comillas. Y después de la madera empiezas a ver la materialidad, si lo vas a hacer en plástico, o usas impresoras 3D, o consigues otra cosa, ¿ya? Entonces, en base a eso es lo que uno va trabajando. Y lo importante en estos desarrollos es que uno se tiene que atrever. Entonces, lo importante acá es que yo no me debo enamorar de las ideas, tengo que ser más neutral. Cuando yo ya me enamoro demasiado de mi idea, significa que eso no va a funcionar, porque va a ser muy, muy difícil dejarla ir. Entonces, hay gente que nace, desarrolla un producto y jamás se vende. ¿Por qué? Porque está demasiado enamorado de su idea. Otra cosa que hay que considerar es que hay que realizar preguntas abiertas. Yo tengo que preguntarle a mis clientes, ¿puedo llevar mi prototipo, que no puede ser muy bonito, no necesitas que sea bonito, pero puedo hacer de que tengo que salir a la calle y preguntarle, tengo que documentar, tengo que discutir para hacer mejora? Es decir, hago un producto y lo tengo que volver a hacer de nuevo. Por eso tiene que ser a bajo costo y en forma rápida. Entonces es importante ir desarrollando o ir generando distintas acciones para poder cumplir la realización de mi prototipo. Recuerden que lo pueden hacer en algo tan simple como en lápiz, papel, plasticina para partir, y posterior a eso desarrollo algo más. O como ya les había mostrado antes, diagramar. Hacer dibujos, maquetas, modelos, sacar fotos, poner fotos de distintas cosas para demostrar qué estoy concretando y cuál es mi prototipo. O hacer una simple página. Y en los anuncios de landing page es, por ejemplo, contar con un prototipo simple, con un diseño, y poner un botón de interés, que se llama. Y eso es súper interesante. Yo saco una maqueta, desarrollo algo, y como yo tengo un amigo que le gusta hacer páginas web, le pido ayuda a ellos, o a él, o a ella,
que pregunte en el fondo y que me empiece a desarrollar y que me haga una página. Hago la página y puedo ponerle un botón de compra. Entonces, si hay alguien que hace clic, yo puedo analizar cuántos clics se hicieron y puedo determinar cuánta gente está interesada en mi producto. O si quieren no ponen un botón de compra, si no ponen un botón, ¿te interesa este producto? Y si te presionan sí, eso queda registrado en tu página y te ve el número de clics que se hicieron y eso significa que hay gente interesada. Lo otro ya serían las entrevistas en forma directa, que uno busca teléfonos de personas que contacta o correos electrónicos en la actualidad y trata de llamarlos y preguntarles cómo podemos desarrollar este producto, si les interesa, y ahí uno tiene que prepararse para contar una historia no más allá de 5 minutos. Una vez nosotros teníamos que presentar una propuesta de un negocio y claro, obviamente estábamos con alguien de una empresa de minería y nos dijo que nos podía recibir, porque era una persona muy ocupada, a las 7:30 de la mañana. Obviamente que nosotros estuvimos a las 7:30 de la mañana en reunión. Dijo que tenía 15 minutos y fuimos con el emprendedor y fuimos a presentarnos esos 15 minutos. Gracias a Dios lo encontró interesante y estuvimos 30 minutos, pero a los 30 minutos, adiós, es decir, a las 8 de la mañana ya estábamos fuera de esa oficina, todos nerviosos, y obviamente estábamos desarrollando, lamentablemente, estábamos ya ahí despiertos, todos nerviosos, sabiendo cómo nos iba a ir con la noticia. Nos fue bastante bien, al final se hizo un negocio, hicieron un negocio muy barato para partir como un pilotaje, y después hicieron un negocio más alto. También no crean que llegan y al tiro venden el 1.000.000 de pesos de una, es decir, uno de repente vende una cosa primero y después otra. Todo lo que yo quiero desarrollar, incluso en un kiosco para vender productos de golosinas, diario y revista, yo lo tengo que desarrollar en una planificación, tengo que hacer una hoja de ruta para construir mi kiosco, después a buscar quién me va a ayudar, por ejemplo, con mi kiosco y construirlo, cuáles son las normativas que tengo que construir, y posteriormente hacer una maqueta básica porque tengo que tener una línea de producto y obviamente cómo voy a manejarme en un kiosco cuando no tengo idea de cómo vender en un kiosco. Pero ¿Sí? tenemos algunas preguntas acá en la sección preguntas y respuestas. Y Ahí sí. Valentina nos pregunta, nos dice, en el caso de ser un alimento, ¿cuál sería la mejor idea de un prototipo? Mira, en general cuando ya es alimento yo desarrollaría el producto en la casa. Yo he visto mucho desarrollo de productos de alimentos en casa. Posterior a eso, pido testeo de los alimentos a gente conocida y hago como un panel de productos y veo si les gusta o no les gusta. De repente existen ferias de estas del hogar y pongo mis Gastronómica, claro. productos. Claro, esto de emprendimiento y pongo mi producto que es nuevo y pregunto nomás. Entonces la gente te va a decir, mira, me gustó, no me gustó, etcétera. Hay una forma de hacer cosas en testeo en alimentos. Camilo, disculpa, también nos pregunta, dice, ¿un prototipo puede ser igual una historia, por ejemplo, dice un storytelling? No, el Y storytelling es parte de la explicación del prototipo, pero no es lo mismo. Storytelling perfecto. en el fondo es lo que yo tengo que decir en mi pitch para poder presentar mi prototipo, de dónde Sí, nace, para generar emociones, etc. dentro de la misma pregunta que nos hace, dice, ¿cómo se debería hacer para que esta historia sea un prototipo válido? Pregunta. Eh, mm, lo que pasa es que tienes que tener, cuando yo presento un producto, lo que sea, lo que se me ocurra, y tengo una idea, tiene que primero estar, tengo que decir cómo surgió mi idea. Posterior de cómo surgió mi idea, tengo que comentar y decir cuál es el desarrollo de lo que quiero hacer y qué quiero lograr. Por ejemplo, si voy a hacer alcohol gel, quiero hacer un alcohol gel de tales características, que no sea jabonoso, que sea rápido de aplicación y que no sea un costo muy elevado. Posterior a eso, el concepto de desarrollo de storytelling me tendría que decir que esto está hecho por gente eh, que está hecho en forma artesanal, que es un producto más accesible a la comunidad. Por ahí puede uno armar como la presentación del producto.
Gracias, No pero sé si se entiende. sí, por supuesto. Tenemos dos preguntas más. No sé si quieres seguir o la Mira, ya resolvemos voy al final. terminando, así Vale, que vale. justo Bacán. venía las preguntas, sí, gracias, así que Vamos al pregunta final, entonces. nomás y vamos trabajando. Sí, César también pregunta, te pregunta, ¿crees que es posible vender un producto si nuestro diseño gráfico no va de la mano con la calidad de nuestro producto? Muchas veces Sí, comenta, tenemos buenas ideas, pero no van de la mano con lo visual. Y todo entra por la vista, nos dice. no, sí, uno puede vender cosas más burdas en el fondo, porque se sabe que estás partiendo. Ya cuando lo voy a vender a... Lo que pasa es que hay que considerar que yo lo que estoy hablando es de prototipo, después vienen las validaciones comerciales, que son como los primeros clientes que te compran y te dan observaciones y ahí yo tengo que iterar. Y posteriormente ya tengo la salida al mercado oficial. Como el early adopter que le ponen muchas veces, que es el primero que te compra. El primero que te compra es una doble, como un doble rol. Uno, el como te paga, pero también te da consejos. Entonces es interesante porque tu primer cliente siempre te va a decir, mira, sabes que no me gusta esto, no me gusta esto otro. Pero obviamente nunca pierda uno la visión, porque si se pone mucho a preguntarle al cliente, nunca termina de desarrollar el producto, que también puede pasar. Hay que tener cuidado con eso. Gabriela también pregunta, dice, cuando se quiere entregar un servicio diferente, ¿cómo se puede presentar el prototipo? Yo creo que requiere que sea un poquito más precisa, ¿no? O que nos cuente que... Claro, que cuente mejor porque va a variar tanto. Mira, yo he visto proyectos de ingeniería, de alimentos, de farmacología, eh, de agrícola, un producto agrícola, tan simple como agrícola, de cultivo en el fondo, de que no hay una técnica que ya está establecida y no necesita tanto desarrollo, y aún así se puede aplicar cosas en esta línea. Entonces va a Ahí la depender de Gaby lo que yo diga. si nos puede contar cuál es el servicio, porque Sí, pues pregunta Gabriela, no. Ahí te podemos diferente ayudar ahí. más En el específica. chat que nos ponga cuál es el servicio. Hay otra persona, Sonali Bitterlich, pregunta, dice, consulta, si sé que mi idea ya está en el mercado y hay muchas personas vendiendo lo mismo, ¿aún así me arriesgo o pienso mejor en otra idea? Buena pregunta. Mira, Buenísima. una vez me tocó mi primer trabajo como consultora, así como fue, y de verdad siempre estuve muy contenta de eso, me tocó una empresa quesera en quiebra. Y los quesos, todo el mundo consume queso. Y en ese tiempo, como ahora, estoy hablando hace 15 años atrás, yo pensaba que el queso, hacer más queso no tenía ninguna gracia. Pero me di cuenta al observar que la gente lo compraba. Entonces siempre hay que arriesgarse, siempre puede uno perder. Obviamente que en este caso ya era una empresa que estaba por cerrar, es decir, no había mucho que hacer, pero logramos sacarla de la quiebra. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo nos dimos cuenta de que sí el producto no estaba definida la diferenciación y sí tenía diferenciación. La forma de procesarlo hacía de que el gusto era tan sabroso que la gente le gustaba comprarlo. Y, y empezamos a volver a tener pedidos y no le vendíamos, de hecho dejamos de venderla al supermercado y eso es muy importante, definir cuál es tu usuario o público objetivo y empezamos de nuevo a hacer queso, que los quesos están haciéndose súper disparejo, a estandarizar el proceso del queso tan simple como eso y ver quién era nuestro cliente. Y nuestro cliente no era el supermercado como decía el administrador anterior de la empresa, eran los mini market. Entonces, el queso se vendía para la hora de 11, tan específico como eso. Y eso uno tiene que conocer, saber dónde vender, a quién vender. Entonces yo tenía que tener el queso dispuesto en góndola o en el mini market a las 4 de la tarde. Entonces toda mi planificación de distribución de queso era entre las 2 y las 4 de la tarde, porque el mayor consumo de queso era en la hora de 11, era el queso para la 11. La gente iba a comprar pan, queso y algún otro producto. Y nos dimos cuenta que se vendía. Entonces estábamos súper mal enfocados y esa empresa, yo siempre me pongo como, me incluyo en el grupo, pero esa empresa que tenía producción de queso estaba pensando en que su cliente era el supermercado y ese no era su cliente, era el mini market. Entonces también uno
puede que haya muchos productos similares al tuyo, pero tienes que ver quién es el usuario, quién es tu cliente, quizás por ahí desarrollar tu producto. Súper bien. Acá también, bueno, nos dijo la Gaby que era un servicio diferente. ¿Te acuerdas de la pregunta anterior? Sí, 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 Un, pero claro, del servicio diferente que era una agencia de turismo. Y dice, bueno, nos comenta que les cuesta crear, le está costando crear un prototipo. lo que pasa es que la agencia de turismo es un tema, porque, bueno, en este momento no es muy bueno hacer una agencia de turismo porque está todo estancado, por lo tanto es súper bueno tener el diseño de la conectividad. La plataforma de conexión es la más importante. Tú tienes que, que decir qué vas a trabajar, qué vas a desarrollar en ese sentido. Porque la plataforma, la conectividad, es decir, que compras el pasaje, vinculas con el pasaje, con las rutas operadoras, que tengas un vínculo con todos los tour operadores. Entonces yo tengo que tener mapeados mis tour operadores de partida, porque yo voy a vender paquetes de turismo, o voy a ser solamente una agencia que voy a vender pasajes aéreos y de buses. Entonces, si voy a hacer eso, tengo que tener una plataforma robusta de poder hacer pagos en línea, porque la gente ya no va a pagar a tu agencia si no lo hace todo automatizado. Por eso despegar.com creció eh, rápidamente, porque es una forma fácil de entregar productos más económicos para la gente y ser un intermediario, pero es un operador turístico. Pero si quiero vender paquetes turísticos, tengo que definir qué acciones tengo que hacer para que yo tenga buenos tour operadores, porque van a comprarme a mí el tour y obviamente va a venir una persona, va a tomar ese tour y se intoxicó. Entonces, si bien el problema es del tour operador, también va a ser culpa tuya y él va a recomendar de que no compren en tu agencia. Entonces es muy importante tener fidelidad, calidad, esos son puntos críticos que tengo que desarrollar para armar un paquete turístico, un área turística. Pero Ángeles también pregunta, en base a lo que se consultó el prototipo de un servicio, se mencionó un pitch, ¿cierto? Y Sí, comenta, ¿eso nos serviría entonces para mostrarlo? sí, sí, siempre es bueno cuando yo estoy armando mi desarrollo, es que a veces soy muy técnico y hablo pésimo, entonces tengo que desarrollar habilidades de lenguaje y presentación. Entonces yo recomiendo que desarrollen habilidades de presentación. Por ejemplo, los informáticos siempre pelean porque tienen problemas de, no, es que yo no sirvo para hablar. Mentira, todos servimos para hablar. Lo importante es cómo yo manejo el tema de la comunicación. Entonces tengo que prepararme para pitch. Hay mucho taller, hay muchas cosas en YouTube, cómo hacer una buena presentación o pitch, PITH, PITCH. Uno Pitch, lo puede entonces. trabajar. Sí, hay varias charlas también a agregar, las charlas TED que las pueden buscar en YouTube, Sí. que sirven mucho, mucho para poder practicar este tipo Claro, de hacer un pitch. uno parte Dubras, con una historia suave, de lo que, como la evocación que se llama, después viene como un clímax, incluso en la intensidad de la voz, y después baja cuando vienen las conclusiones y de cierre o la conmoción que uno llama para poder capturar ese tema. Entonces es súper importante de que existen tonalidades, formas de hablar para poder vender. Entonces hacer pitch no es fácil, no porque hables o seas bueno para hablar, vas a ser bueno para hacer pitch. Entonces se va construyendo y son habilidades paralelas a lo que les he estado mencionando. Dubrasca también nos pregunta, ¿podría hablar un poco de los departamentos que deberían tener un emprendimiento, viendo el Mira, modelo de la empresa o las áreas, el marketing, negocios, etcétera? Mira, cuando uno recién parte, es circo pobre, hace de todo, hasta limpia el baño. Entonces, partamos con que en realidad tanta área de departamentalización uno no tiene hasta que ya se construye. Acuérdense que estamos de la idea al emprendimiento, estamos recién partiendo. Ya cuando hablemos de crecimiento de un emprendimiento, ya ahí puedo hablar de departamento. Lo importante es que alguien sepa vender, que tenga una buena forma, lenguaje de comunicación, no usar tanto modismos, sino tener un lenguaje más neutro que se llama, y ahí se van a acordar de sus profesores y sus profesores de lenguaje van a llorar porque al fin usaron lo que les dicen de tener un lenguaje más neutro. Yo tengo que hablar de una forma, un tono de voz, tengo que manejar bien esas líneas que son técnicas.
Para ser un buen vendedor no necesitas ser ingeniero comercial. Son técnicas de empatía. Así que otra herramienta que les digo es conceptos de empatía. ¿Y qué significa? Design Thinking habla de empatizar con el cliente, ponerse en el zapato de los clientes. Ustedes cuando vayan a presentar algo tienen que entenderlo. Obviamente cuando uno parte en el prototipo, ya uno le tiene que preguntar porque de verdad uno no conoce todo. Y no se debe saber no debe ser el sabiondo del tema. Por eso es importante escuchar. Y uno no les dice, mira, yo te vengo a contar, y ahí es importante, yo te vengo a contar mi producto, sino decirle, ¿qué necesitas tú y cuáles son tus problemas? Muchas veces en técnicas de venta eso es importante. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué te falta? Y escucharlo. Y ahí tú anotas y ves si estás ahí bien en el camino. En realidad, ¿para qué le vaya a contar de tu producto? Porque no tiene nada que ver con lo que él tiene. Entonces, eso es muy importante en la entrevista. Entonces, alguien que sepa vender, que sea locuaz, con un lenguaje neutro y que tenga estos conceptos de empatía. Otro que sepa más, que sea más estructurado, más cuadrado. Tiene que ver con las personalidades también. El equipo tiene que ver a alguien como más cuadrado, que sepa las finanzas, el que tenga que ver con bajar la tierra. Siempre hay uno que se vuela con el sueño, con llegar a la visión, y el otro que lo aterriza. Esa es la dualidad importante en un emprendimiento. Alguien que sepa manejar finanzas y si no sabe, tiene el espíritu de aprender. Eso es el espíritu emprendedor, de quizás yo no tengo todas las competencias, no voy a tener el área de administración y control, recursos humanos, venta, producción, calidad, etcétera, pero sí puedo hacer habilidades. Por ejemplo, la empresa Notco, que es tan conocida ahora. Notco, el equipo, claro, uno es muy ingeniero, muy de proceso, y el otro es muy comercial. Y se hizo una muy buena dupla, más un tercero, hicieron los tres muy buena dupla en manejar el negocio. Entonces, si bien partieron los tres desarrollando productos desde su casa a lo que tienen ahora. Entonces, es importante que el fundacional, que se llama el equipo fundacional, tenga esas habilidades y después, cuando yo ya puedo, contratar gente en áreas más de finanzas, marketing, ventas. Por ejemplo, el tema de las ventas, ¿qué tipo de estrategia de venta tengo que tener? ¿Cómo voy a conseguir fondos? El financiamiento, que ahora está tan escaso. ¿Qué hacemos con eso? En esas líneas. Juan Carlos nos pregunta, ¿alguna idea u opinión acerca de cómo potenciar el emprendimiento de venta de arte? En mi caso, artes gráficas e ilustraciones. Eso se llaman empresas creativas. Y existen algunas líneas asociadas a las empresas creativas. De hecho, ahí uno puede, como son servicios y son intangibles, igual hay una red. Yo ahí recomiendo, yo no soy mucho de la área, o economía naranja le llaman también. Estoy dando varios tips. Está el concepto de empresa creativa y se han hecho varios intentos de clúster de trabajos con esas unidades. Hay unas organizaciones sin fines de lucro y unas cooperativas que trabajan con empresas creativas, que incluso, yo no recuerdo mucho, pero en los nombres, pero sí pueden buscar o googlear, que los ayudaban a estructurar las empresas en esa línea, y las economías naranjas que les llaman. En el fondo son todo lo que es artes gráficas, diseño. La diferenciación es lo rápido en hacer un diseño y entender de que el diseño esté actualizado en los tiempos. Entonces puedes partir haciendo diseño simple, como a la gente, no sé, ayudándole a alguien de tus amigos o alguien que tiene un mini market a hacer algún diseño más bonito en su mini market, y posteriormente ir desarrollando un libro de todas tus creaciones, como el book de creatividad, y en base a eso tener un desarrollo. Las páginas web para ustedes son súper importantes. El desarrollo de una página web que tenga bonita, con desarrollos de tus actividades, es súper también importante. Bueno, ¿sabes cómo? Cuando uno va escribiendo, ¡pum!, va apareciendo esas páginas. Y tú las ves y dices, oh, me encanta este concepto, el concepto de limpieza, el concepto, no sé, de linealidad, el estilo Bauhaus, a alguno que le guste, no sé, pues ahí va uno viendo qué desarrollo artístico va armando. Por ahí yo creo que es lo más fácil de trabajar. Un tema de gráfica, arte, ilustración. De hecho, justo hoy día estaba en una clase, porque yo también estoy estudiando, nunca termino de estudiar, y me contaba de que había un pintor que hacía grafitis, murales y obras de arte,
Y en este momento en pandemia lo que estaba vendiendo era las fotos de todas las actividades que él hacía y empezó a hacer videos de historias de los conceptos de lo que él hacía, como para, por si habían pedidos a futuro, como inscribirse por la web, y era una persona bastante reacia en hacer, porque él era artista, entonces no quería meterse en todo lo que era digital, y automáticamente ahora está vendiendo todo a través de página web. Entonces es importante tener una web dinámica, y eso es para todos los productos, no solamente para las obras de arte, sino cualquier producto, incluso alimento, tener una página pero viva, que se llama, que en el fondo tenga movimiento, cuente historias, vaya desarrollando distintas cosas. Gracias. Gracias, Vero. Ahí sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, ¿Otra sí, vez? ahora Sí. sí, te Perfecto. escuchaba. En el caso, bueno, hay un espectador acá y nos pregunta también, en el caso de emprender con un local, en un sector donde hay muchos del tipo, ¿qué se recomienda para marcar la diferencia o que la gente los prefiera a ellos? Es un poquito similar a la pregunta que nos hicieron en el chat también. Claro, cuando yo armo un local, pero ¿un local de qué? No especifica Claro, nuestro joven entonces, ahí. Claro. exacto. Si yo, por ejemplo, una vez nos pasó, estábamos viendo y lo analizamos. Estaba un lugar nuevo donde hicieron varios edificios nuevos, en una cuadra. Y se pusieron 3 peluquerías. ¿Por qué se pusieron esas 3 peluquerías en ese lugar? ¿Cuál es el error? Entonces, el error obviamente fue de que no observaron quién fue la primera que se instaló. Quizás no hay que poner una peluquería. Lo otro, en Santiago, en mi cuadra antes no había nada, no había ningún negocio, donde yo vivo en Santiago, o vivía en Santiago, mejor dicho, estoy ahora en Viña. Había una, ¿cómo se llama? No había nada, había una tienda de mascotas, se puso. Se puso después una panadería, que la panadería en Chile siempre es un muy buen negocio. Entonces se puso una panadería. Después se puso una peluquería y se puso otra peluquería en la esquina y se puso otra peluquería en otra esquina. Al final habían 3 peluquerías. Las 3 quebraron, obviamente y lamentablemente, porque no es un sector de peluquería. Entonces también hay que tener ojo, si hay muchos locales en un lugar, ¿qué tan adecuado es la localización de mi tienda? Si no hay cafetería buena de un estilo, obviamente aunque hayan 3 cafeterías de estas más simples o como más fuente de soda, y vende un relato, una historia. Yo vi una diseñadora gráfica en el sur de Chile que tiene una cafetería y es muy acogedora. Ella la ha hecho todo con un estilo de reciclaje, con productos reciclados. Ella misma ha arreglado los sillones y le ha hecho mucho patchwork, las pinturas, las obras que tiene puestas, la música. Y de verdad tú entras a esa cafetería, no es la condición del pueblo y todas las cafeterías que están aledañas. Entonces, ¿por qué la gente va a esa? Porque tiene un relato, una historia, y cuando yo entro a ese lugar, me siento más identificado. Tiene una Entonces, marca o me da personal. confort. Claro, entonces eso es importante. Pero si voy a poner una peluquería al lado de otra peluquería y al lado de otra peluquería, yo recomiendo que no lo haga. Siempre hay que buscar unos puntos equidistantes. O, por ejemplo, he visto que ha aumentado las verdulerías en Santiago, en algunos sectores. Pero ¿por qué una le va mejor que la otra? Porque los productos son frescos, porque no se pudren, porque tienen algún sistema más de ventilación o aireación, porque tienen los precios como más bajos, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que tener ojo en esa línea. Por acá también nos preguntan, ¿alguna recomendación para la publicidad o alguna estrategia de publicidad específicamente? Nos pregunta Carolina Zapata que ella hace, bueno, publicidad en redes sociales. ¿Qué es lo que le recomiendas ver? Bueno, Instagram es la red social que ahora es para publicidad. Contar un relato. Las publicidades actualmente no son como antes, es decir, como, ¡ay, esto es magnífico! ¡Bien! ¡Lo voy a comprar! ¡Qué hermoso! Y salía alguien sonriendo como la perfección. Ahora las publicidades están más asociadas a un relato, no siempre es un video, a veces una buena gráfica, entonces ahí puede conversar con el que está hablando de gráfica más arriba. Eh, y en esa línea es importante determinar
qué quiero vender y la periodicidad. Hay un concepto de campaña y recampaña. Me voy a salir un poco de lo que es lo que estamos hablando ahora, pero primero yo lanzo una campaña y lanzo, por ejemplo, voy a vender esto, que es una corchetera. Voy a vender esta corchetera, es ergonométrica, les voy a contar, les voy a hablar del color, de que es fácil. Entonces voy a poner fotos de una persona de la tercera edad que está corcheteando de forma rápida y una imagen, una foto. Entonces, después de eso, estoy como 3, 4 días hablando de esto, paro, espero unos días y vuelvo a lanzar esta recampaña de lo mismo. Y digo, mira, esto, recuerden que estaba esta corchetera con la persona de la tercera edad que es fácil de manipular, etcétera, etcétera. Cómprenla. En temas de esa línea es más fácil. Vero, también, bueno, acá nos pregunta Alexandra, ¿cuál vendría a ser el proceso de validación de su producto? Dice, ¿cuál vendría a ser el proceso de validación de mi producto legalmente, una vez probado en el mercado? No, legalmente es que tengan las resoluciones sanitarias, los permisos, eso es legalmente. Y el producto, cuando ya tengo todas esas resoluciones, significa que yo ya puedo empezar a comercializarlo. Y obviamente ahí puedo tener algunas iteraciones, pero ya tengo el servicio de salud, o no sé, o el Instituto de Salud Pública, o la resolución sanitaria famosa que hay que sacar, o la patente municipal. Eso es legal. Después ya yo puedo preguntarle al mercado. Sí, efectivamente la validación del mercado es importante, pero yo puedo vender un producto de una versión y después hacer otro producto. Ejemplo, mira, les voy a mostrar algo que hizo una amiga y ella vende estos productos que son como un desinfectante, va, ahí. Y si se fijan, el formato no tiene mucha gracia. Esto está impreso en papel y empezó a vendérselo a los amigos y que le den el feedback. Entonces, viene con todas las cualidades de porque yo soy alérgica y esto es para las alergias. Entonces, obviamente tengo este sistema. Si se fija en el diseño, no será lo más hermoso que hay, pero ella ya lo está vendiendo. Y está recién con los primeros productos y todavía no saca todas las resoluciones. Y nosotros hemos comprado y eso hace que el producto se vaya desarrollando. De esto a lo que tiene ahora es otro producto, mucho más desarrollado, con un formato más bonito, con un diseño. Eso es lo que va validando. Y lo puedo seguir vendiendo. Importante que tenga los permisos. Buenísimo. Ahí después podría pasar el dato también, Vero, para ver ese Para que te emprendimiento. interese. Claro. Tengo Camila, como 60 emprendimientos listos, así que... buenísimo. Camila pregunta también, bueno, nos comenta, dice, empezamos un emprendimiento hace 2 meses con mi compañero y ya se está vendiendo bien. Es sobre superalimentos. Mi ¿Ya? compañero se maneja más en el área contable y yo en el marketing y comunicación. Pero igual queremos empezar a ordenarnos mejor con las lucas, dice, y separa finanzas y contabilidad. Y separar finanzas y contabilidad. ¿Dónde podemos buscar información al respecto? Y lo otro, ¿es algún consejo, tips para pasar de emprendimiento a una pyme más? A una pyme Sí, más. lo interesante es que cuando tú, bueno, hay finanzas para pyme, busquen en YouTube, yo creo que va a aparecer harto. Hay mucho taller de finanzas para pyme. Cómo ordenarse, punto de equilibrio. Si él es del área de, a ver, él era del área más de marketing, ¿o no? ¿Quién era el de la parte? Claro, Camila era marketing y el socio era de C con contabilidad. Ya, entonces tienen casa herrero cuchillo de palo. Sí, están listos, tienen todas las competencias, aplicar todo lo que estudiaron nomás. Sí, acá había otra pregunta, Vero, y era con respecto a si recomiendas estudiar algo relacionado con emprender, alguna Sí, carrera técnica o algo así. Y no, en no, el no, no. caso de que sea así, ¿qué carreras pueden ser? ¿Qué es lo que nos puedes recomendar tú al respecto que Mira, conoces mucho del área? emprender es una habilidad, es como una herramienta tercera a lo que tú tienes. Tú puedes ser, se me pegó la imagen, por eso la saqué. Eh, Tú puedes ser un carpintero y se te ocurrió después de mucho tiempo de hacer muebles con tu papá
de sacar una línea distinta de muebles, más funcional, en línea plana, y armar una empresa y emprender, como una persona que tiene un doctorado y ha estudiado como 15 años, porque entre el pregrado, magíster y doctorado, y se le ocurre un diseño súper biotecnológico. Ambas cosas son válidas, porque en el fondo viene un bichito de uno de tener una independencia y emprender. Emprender es 24/7. De hecho, es más esclavizante que tener un trabajo. Uno a veces tiene que trabajar los fines de semana, los feriados, entonces también no es, de repente sale el emprendimiento como muy ensoñezar, como un sueño, pero también es una pesadilla en algunas veces. Entonces, es gratificante, pero tiene sus pros y contras. Entonces, lo que uno les da recomendaciones es observar cómo uno se maneja en habilidades de rechazo, en manejo comunicacional, en técnicas de venta. Yo por ahí partiría en esa línea. Eh, Existen ahora licenciaturas de innovación, licenciaturas en administración con algunas menciones, existen posgrados de emprendimiento que hablan más teórico, yo creo que más en esa línea, pero yo recomiendo más cuando uno recién parte o está recién buscando vocacionalmente, algo que les guste, y el emprendimiento va a salir solo.